Sí. Por eso dijo el presidente ayer, Que no va la reforma que fiscal. no va. Y, ¿Qué a usted le y parece? entonces. ¿Qué a usted le parece eso? No, o sea, es una muy buena noticia, sobre todo porque las reformas fiscales en República Dominicana se convierten en sinónimo de incremento de impuestos y por eso es que la gente le huye como el diablo a la cruz. Además, es una medida exageradamente impopular para cualquier presidente. Recuerden que, por ejemplo, en la de Hipólito hubo protestas, en la de Danilo No, siempre hay. igual protesta, incluso en la reforma que hizo Danilo, hasta un muerto hubo, Sí, si mal no recuerdo. sí. Entonces, no es una medida fácil de llevar. Imagínese usted en este contexto, sería incluso, dicen algunos expertos, un contrasentido en un contexto de recuperación económica y de generación de empleos, que aunque se supone que, como dijo el presidente el día de ayer, todos los empleos perdidos por la pandemia fueron recuperados, aún sabemos que en República Dominicana hay un déficit de empleo y esa es una brecha que él está tratando de salvar. Entonces, ahora lo importante es ver todas las maromas que va a dar el gobierno para tratar de saltar ese hoyo fiscal, porque anoche en el vacío, ¿verdad? Como esa voz que clama en el desierto, sonaron dos. ¿Cuál? La primera, la de Pacheco, ¿Qué dijo Pacheco? o reforma o préstamo. O sea, que no va como un Entonces completo. ahora hay gente que está, ¿verdad? ¿Y la otra cuál fue? Sí o sí. La de Río Presbot. Río Presbot dijo eso va sí o sí. Sí o sí. Entonces, o ellos estaban exagerando o hay algo que no sabemos. Mira, yo creo que el presidente tomó la decisión más acertada y más conveniente. Conveniente para la República Dominicana. Y fundamento esto en que, señores, no había forma de que en un momento como este, donde lo que hay es inestabilidad a nivel global, la República Dominicana pudiera salir en la mejor de las condiciones de una reforma fiscal. Y digo esto e insisto, es una reforma fiscal, no es un pacto fiscal, que es lo que ordena realmente la Estrategia Nacional de Desarrollo. O sea que con lo que se buscaba aplicar, no se, ¿cómo lo digo? No se iba a cumplir ni siquiera con lo que ordenaba la Estrategia Nacional de Desarrollo. El camino quedaba a mitad. Entonces tú tomar de entrada la peor de las decisiones para subsanar el problema que te ordena o que te genera la ordenanza de esa ley 112, indiscutiblemente sería una locura. Entonces de ahí la importancia y lo acertado que me parece la decisión del presidente. Ya el lunes aquí un servidor lo había dicho, de que si tomábamos el contexto actual, la tardanza que se había producido para presentarle al país formalmente una opción o un elemento de discusión, daba a entender por todos los lados de que no habría reforma fiscal. Imagínense que ayer el presidente hubiese anunciado la reforma. Estamos en una condición en la que era mes y medio, y cuidado si menos, lo que quedaba para discutir una reforma. Eso es sumamente acelerado y traumático, sobre todo con el rechazo de múltiples sectores. Y la recomendación, yo digo que en todas las direcciones responsables que le hizo la oposición. Yo creo que la oposición en este momento no hizo politiquería con el tema de la reforma fiscal, y eso hay que tomarlo en cuenta. Recuerden que Leonel le dijo, no, aguanta eso ahí, no lo apliques ahora porque si no te implicaría eso, posibles revueltas sociales, posibles compromisos que no puedas pagar, una recesión de la economía a lo interno. Aguántalo ahí, aplícalo luego, no es que no es necesaria, aplícalo luego y mientras tanto voy lidiando con los organismos multilaterales. Y el PLD le decía, nosotros no lo apoyaremos, pero ahora. O sea que en gran medida siento que la oposición se comportó a la altura de las circunstancias frente a esto. Y eso hay que tomarlo en consideración. Ahora bien, el anuncio del presidente ayer genera una serie de preguntas que me imagino no tardarán mucho los agentes económicos del gobierno en satisfacer esas dudas. Por ejemplo, ¿de dónde saldrá el dinero finalmente para lidiar? O sea, ¿cómo se va a lidiar, cómo se va a torpedear el proceso de reforma fiscal, el proceso de manejo del presupuesto mientras llega la reforma fiscal? Y digo esto porque, tomando esto en consideración, algo habrá de variar.
el presupuesto actualmente depositado en el Congreso va de todas formas en esa dimensión. Bueno, pero yo te voy a decir algo. Pero espera. Que está depositado. ¿Eh? Está depositado. No, porque tú lo puedes retirar y someter otro. ¿No tú crees? Sí, claro, se puede hacer. ¿Y qué plazo hay para eso? No, ya ahora, en lo que se acaba la legislatura, o el periodo previo de las Navidades, las vacaciones de las Navidades. Porque yo te voy a decir algo. El presidente dijo que se va a enfocar en la parte de recuperación económica. Que yo te voy a ser sincero, no es que se le ha dado mal, se le ha dado bien. No, se le ha dado bien. Se le ha dado bien. Ahora, no tanto como él dice, pero se le ha dado bien. Exacto. Pero diría él, bueno, si me ha ido mal que lo diga otro. Exacto. No, mañana fuera. Ya no. Ahora, tú sabes que la inversión como tal, lo primero es que no es fácil atraer inversiones, aunque el presidente ha promovido muchas acciones para atraer inversión a la República Dominicana. De hecho, el propio clima de confianza que ha generado la recuperación económica atrae inversión. Pero nosotros tenemos un problema inmediato. El problema inmediato es el año que entra, el presupuesto, como tú decías. La austeridad es buena, pero hasta un punto. Porque también el gasto del gobierno, y eso todos los economistas lo dijeron, incluso en ese proceso de recuperación económica, el gasto del gobierno estimula también al movimiento de la economía, ¿verdad? Claro. Entonces, lo que hay que hacerlo es racionalizado. Entonces, yo creo que es importante que el gobierno ahora empiece ese proceso de desmonte. Ok, no vamos a hacer ahora reforma fiscal, que todo el mundo ha dicho que no es que no era necesaria, sino en el tiempo que se quería hacer. Entonces, que el presidente y el gobierno comiencen a explicar a partir de ahora, bueno, señora, mira, la reforma no va, ahora lo que vamos a hacer es esto, eso es para llevar un poco de certidumbre. Porque hay mucha gente que se tiene que estar preguntando lo mismo que nosotros. ¿Por qué no tenían estresado con la reforma si no era necesario? Eso es algo que tengo que criticarle al gobierno. ¿Verdad? Entonces, bueno, yo recuerdo que Ismael Reyes dijo que el gobierno mantenía la economía estresada con todo este tema de la reforma. Y era una realidad, había gente que no... Yo conozco de varias personas que no invertían porque tenían que esperar saber cuál iba a ser el sistema impositivo de la inversión en el área que iba a aplicarla. Imagínate tú. O sea, es hasta cierto punto una locura. Y yo soy de los que cree que el gobierno debe aprovechar el momento en que la población está bien, o sea, satisfecha con la decisión, para explicarle cómo va a manejar el proceso. Y otra duda, ¿la aplazamos o no la ejecutamos? ¿Pero hasta cuándo? Sería interesante saber cuáles son los planes del gobierno en esa dirección. O sea, no la vamos a ejecutar ahora, perfecto, correcto y valiosa la decisión. Ahora, ¿cuándo iniciamos las discusiones sobre el pacto? Porque ahí es que está el problema. No es la reforma, la prioridad es el pacto fiscal, que implica más aristas que la propia reforma. ¿Cuándo iniciamos ese diálogo? Sería interesante conocerlo y yo propongo incluso que se inicie lo antes posible. En enero deberíamos estar tratando ese tema desde la A hasta la Z para ya tener una respuesta a mediados de año y que se pueda aplicar la reforma a mediados del año que viene si la economía marcha bien. Bueno, yo te voy a decir algo. Yo sería un poquito más extremo y diría que nos empecemos a motivar a partir de ahora. ¿Tú sabes por qué? Precisamente por ese proceso de concienciación, porque al final nadie quiere pagar impuestos. Pues la gente dice, no, que no me aumenten. El nombre lo dice. Exacto. La gente dice, que no me aumenten los impuestos. Pero realmente lo que quisiera la gente es que ni siquiera se lo cobren. Porque para nadie son agradables los impuestos. Entonces, yo diría que ese diálogo sobre un pacto fiscal comience desde ahora, para que también inicie ese proceso de concienciación y educación de la población. Señores, ¿por qué esto es necesario? Porque las reformas fiscales y los pactos fiscales, como quiera, generan ese temor en la gente. Sí. Porque la mayoría no tiene incidencia, solamente tienen incidencia en eso los sectores productivos y como le llaman metafóricamente, las fuerzas vivas de la nación. Las fuerzas vivas. Son los que tienen incidencia en esos temas. Pero después hay un grupo de gente que dicen, bueno, a mí lo que me están diciendo es que ese impuesto es bueno por esto y por esto y por esto, pero tengo que pagarlo. Entonces, yo creo que sería oportuno que el presidente diga, señores, ok, celebremos una noche, hablemos ahora de pacto fiscal. Hablemos ahora de la realidad. Vamos a hablar de pacto fiscal y de lo que es necesario y lo que es responsable, porque hay un acto de irresponsabilidad mayúsculo, que es la postergación de ese pacto fiscal. Claro que sí. Porque eso debió tocarle a la gestión pasada de gobierno. Eso le tocaba resolverlo a Danilo Medina. Entonces, ¿qué pasó ahora? Bueno, ahora se juntó el hambre con la gana de comer. O sea, tú me postergaste ese pacto fiscal. ¿Con qué me coincidió?
con una crisis jamás vivida por el pueblo dominicano. Una crisis jamás vivida que no solamente es una crisis dominicana. Yo insisto, y hay algo que no estamos viendo, y no sé por qué no lo estamos viendo aún. Crisis energética en gran parte del mundo. Sí. Crisis del petróleo en todo el planeta, ¿verdad? Precio de los alimentos y escasez. Tenemos esos 4 factores y aquí nosotros estamos muy tranquilos. Nosotros estamos muy tranquilos y eso es, maestro, suba la música. ¿Cómo es ¿Verdad? Suba la música. ¿Cómo es que decía Raquel? Súbela. Súbelo. Súbelo. No. Cuando eso entre, a eso es que se va a enfrentar el déficit y el presupuesto el año que viene. Y van a ser aspectos que el gobierno no va a poder manejar del todo y lo estamos viendo con el tema de los combustibles. Y el gobierno quisiera subir los combustibles. Nadie en su sano juicio quiere subirle 5 centavos a los combustibles. Pero fabricamos petróleo. No fabricamos petróleo. Ni siquiera refinamos todo el que consumimos. O sea, nosotros ni siquiera refinamos todo el petróleo que consumimos con combustible. Entonces, la situación no pinta bien. No pinta bien. Entonces, yo creo que todo ese proceso de diálogo debe empezarse ahora. El presidente tiene que empezar temprano. Mi madre decía... ¿Qué está el Consejo Económico y Social? ¿En qué está el Consejo Económico y Social? ¿El qué? Consejo Económico y Social. Bueno. ¿Tú sabes qué decía mi madre? ¿Qué? Y esto se lo voy a dejar al presidente. El presidente tiene que estar durmiendo, descansando a esta hora. Bueno, pero... Él siempre lo ve, pero bueno, hoy, Sí. hoy además, se le entiende. Sí. ¿Tú sabes que esa noche fue... Dicen, mi madre decía, el que tiene la lágrima lejos, comienza a llorar temprano. Claro. Entonces el presidente tiene que empezar temprano a llorar, para que no le coja la noche con eso. Entonces tenga... ¿Tú recuerdas cuando se presentó la primera crisis, esta del tema de los alimentos? El precio del maíz, de la soya, que aquí En comenzaron... este gobierno, tú dices. Sí, fue como antes de marzo, a inicio de año fue prácticamente. principio de año. Que el presidente tuvo que salir, o el gobierno tuvo que salir a boca de jarro, a dar una explicación sobre qué iba a hacer con eso. No puede permitir que le pase lo propio ahora. Ya sabemos que posiblemente los arbolitos ni siquiera lleguen por el tema de la crisis de los contenedores. Pero hay una crisis que se avecina. Y a nivel mundial, señores, yo siempre digo, si China tiene una crisis energética, ¿qué esto nos va a hacer a nosotros? Que caen 3 gotas de agua y se apaga el país. Nosotros duramos casi una semana sin semáforo. O sea que lo bonito. ¿Qué mes estamos? Octubre. Bueno, vamos a quitarle... ¿A qué estamos hoy? A 28. En 3 días, es noviembre ya. Antes de ayer comenzó Se me a acabó el navideño. aplicarse la resolución de la Superintendencia de Electricidad que desmonta El una parte del subsidio. subsidio de la factura eléctrica. Bye bye, Charlie.